Para los padres siempre resulta ser difícil el recibir un diagnóstico el cual su hijo tiene trastorno del espectro autista, pero entonces ese trastorno, como lo vemos, como lo ven, que puede ser totalmente de una manera impactante. Y nosotros tenemos el tema del día de hoy para conversar con ustedes sobre ser padre después de un diagnóstico de autista. Soy Giselle Cabrera y estaré compartiendo este tema con ustedes y con mis compañeros. Una de las damas que siempre le digo ahora, le dije hace ratico, que cada vez que menciono su nombre, que voy a recordar su nombre, siempre me lleva hacia donde esa pionera, esa dama de la terapia familiar que fue Saltir. Pero ella también ha dejado muchísimas huellas en cada una de ustedes. Virginia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí entre psicólogos. Totalmente. Hoy, sí, muy feliz de poder compartir sobre todo un tema tan sensible, tan humano, tan real y tan cotidiano, que es cuando los padres reciben el diagnóstico de que su niño está dentro del espectro autista. Y vamos a compartir entre todos, ¿verdad? Claro que sí. Y nosotros tenemos también con nosotros un caballero bendito entre todas las mujeres. Y rodeado de flores. Michael Díaz. Así mismo es, sí. Agradecemos la presencia de la invitada, que es una invitada de lujo por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es un tema que cada vez se hace más importante y ha sido de mucha opinión pública en la República Dominicana, que es el tema del autismo. Y para nosotros es un honor tener aquí a nuestra invitada el día de hoy. Sí, pero espérate, no me la presente así tan seco. Claro. No, espérate. Así porque te dimos el honor de presentarla. Que eso es un ser de luz que hemos conocido en mi grupo. Nosotros tenemos un grupo donde compartimos y este ser de luz que hoy invitamos, que no solamente es un ser de luz, sino que también tiene una maestría en atención de diversidad y educación exclusiva. Tiene 10 años ya, 11 años me dijiste ahorita, de experiencia en el área. Aparte de eso, eres conferencista. También fuiste directora del Departamento de Atención de Diversidad en el Colegio Comunidad Educativo Adonais y actualmente diriges el Centro Crecer y Dar Luz y Dar Frutos. Así es. Ay, Francina, mucha, wow, me fui, pero no, seas bienvenida a este espacio entre psicólogos. Hoy estaremos conversando contigo un tema súper importante y que tú manejas a diario. Cuéntanos de ello. Muchas gracias, me siento en familia, me siento en casa porque estamos entre psicólogos y para mí de verdad, gracias Virginia, Mike, de verdad gracias. A ti también, Giselle, un honor estar aquí y poder hablar de este tema tan importante en la República Dominicana, un impacto, ¿verdad?, que está causando. Hay mucha información, pero también desinformación y qué bueno que ustedes a través de este programa pueden llevar información concisa y sobre todo actualizada para toda esa comunidad de padres que necesitan este apoyo. Existen a veces muchas ideas erróneas en cuanto al concepto de autismo, inclusive dentro de los profesionales de la salud mental, de la psicología y la psiquiatría. Nosotros queremos preguntarte para que la audiencia comience a entender bien claro qué es autismo. ¿Qué es el autismo, licenciada? Así es que debemos de iniciar. El autismo es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la comunicación, afecta también el área social y afecta muy importante esta área también lo sensorial. Es un trastorno que no es una enfermedad, como muchos piensan que es un mito. Dice Excelente. Que es una enfermedad, pero no una enfermedad, es una condición que va a acompañar a la persona desde que se diagnostica hasta que muere y se le va a acompañar siempre. Es decir, que tenemos que verlo como una condición, un trastorno del neurodesarrollo. Sí, y qué bueno que tú lo aclares bien porque hay mucho estigmatismo en esta sociedad con el tema del autismo y se tiende a creer que son personas, en el buen término coloquial, locos, pero ya como la doctora lo ha explicado, es un trastorno del neurodesarrollo que trae consigo una serie de dificultades en la expresión, en la comunicación, en la forma en cómo se interpreta también las relaciones interpersonales y sociales de ese niño, y que entenderlo así de esa manera ayuda a tener un concepto bien claro de que es un niño con una condición de salud mental. No es un niño, no es un autismo, como decimos, es un niño con autismo. Así o sea, que tiene condiciones también dentro de su dificultad para
su desarrollo psicomotor, neuropsicológico, etcétera, también tiene oportunidades de recibir educación. Así es, me encanta lo que tú dices, es una persona. Antes de llamarlo con una etiqueta, ¿verdad? Tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista o cualquier otro trastorno a nivel, ¿verdad?, de salud mental. Tenemos que saber que es una persona, llamarlo por su nombre, porque también esto le decimos, es autista, es un autista y no va a hacer nada. No, aquí estamos diciendo que es una persona y que necesita primero empatía, comprensión y de esto que ustedes están haciendo, empatizar con la familia y llevarle toda la información para que sientan que no están solos. Porque, como bien decía Giselle, los padres, disculpen, reciben ese diagnóstico y cambia la dinámica familiar, cambia a nivel emocional, pero también cambia las rutinas de la familia, cambia también lo económico, hay un cambio en la dinámica completa de la familia. Entonces, los padres necesitan apoyo. Entonces, Está bien, está bien. yo les digo a los padres cuando reciben el diagnóstico de su hijo que es una gran oportunidad para conocer desde el amor otra perspectiva de su hijo. Cuando te dan el diagnóstico, muchos padres a veces hacen duelo, otra vez se hacen proceso de negación, vienen problemas de ansiedad, algunos hasta se culpabilizan sin necesidad. Entonces, cuando ese momento llega, tú que tienes la experiencia de trabajar, de evaluar y de dar un diagnóstico así a los padres. Yo también trabajo con niños dentro del espectro autista y hacemos inclusión en el colegio donde yo trabajo. Cuando viene ese proceso de negación, ¿qué le podemos decir a esos papás? Que ahora mismo quizás están recibiendo o sospechando, porque desde que hay la sospecha comienza el temor, comienza el miedo, comienzan las madres sobre todo a llorar, la ansiedad, la angustia. ¿Qué le podemos decir a esos padres que nos están viendo, que están recibiendo o que están sospechando o están evaluando a su hijo porque se cree que está dentro del espectro autista o ya está diagnosticado? Ok, lo primero para mí es una red de apoyo, buscar una red de apoyo, ya sea la familia, pero también grupos de apoyo que estén comunicando, claro, una comunicación certera, porque hay mucha comunicación y los padres aún se pueden abrumar más. Entonces, sobre todo, una red de apoyo, comunicación certera, ya sea en los diferentes medios, blogs que están, ¿verdad?, que comunicar qué es el autismo, porque algunas veces se abruman porque piensan que ese hijo ideal que tenía, ¿verdad?, ya se fue, por eso entran en ese duelo. Yo pensaba que mi hijo iba a ser médico, y ahora me dicen que tiene autismo. Para un padre esto es, de verdad, es un duelo, porque ellos estaban esperando el hijo ideal. Entonces, esos padres necesitan el apoyo de la familia, necesitan el apoyo también del centro educativo, si están en un centro educativo, que también el centro le apoye. Para mí, yo digo que tiene que ser una mesa de 4 patas. La fe también es muy importante. Yo siempre le auguro a la familia, mire, no sé cuál sea tu rama, ¿verdad?, que por qué área de la religión quieres irte, porque no te impongo, pero sí buscar de Dios es importante. Tener fe en Dios, orar, eso también para mí es importante. Y los padres, cuando se afianzan mucho en la fe, también se ven muy buenos resultados en los niños y en ellos también como personas. Pero también ellos deben de buscar ayuda, porque siempre se centran en la intervención terapéutica para los niños y está bien. Pero entonces te dejan a un lado ellos mismos. Por eso es bueno ellos conocer algunos por así decirlo, lo que están sintiendo en el momento, si hay algunos sentimientos de ira, de enojo o de tristeza por muchas semanas, es bueno que ellos acudan también a un especialista. Yo sé que todo esto, ¿verdad?, ellos lo reciben y con un sinnúmero de afecciones y situaciones, pero lo bueno es que hay esperanza y que hay una red de apoyo. Por eso yo tengo una red de apoyo en un grupo. De hecho, tengo aproximadamente 130 padres en ese grupo y uno a otro se apoyan, porque hay otros que tienen 5 años ya con su hijo diagnosticado, otros que apenas inician. Entonces, por eso yo siempre, le digo, ven, entra a esta red de apoyo. Así que si el padre, tú me estás viendo, una madre o un docente, escríbame. Luego vamos a compartir mis redes sociales y lo podemos integrar a esa red de apoyo, porque hay una comunidad grande de padres que tienen hijos con trastorno del espectro autista y cuando se unen se puede seguir adelante. No, y como tú dijiste, es un torbellino de emociones. Y una de las primeras preguntas que ellos se hacen,
qué va a ser del futuro de mi hijo Exacto. cuando yo no esté. Sin embargo, yo en mis 30 y pico de años que tengo trabajando en educación y trabajando con niños dentro del espectro autista, que antes le llamaban que sí Asperger, pero ya tú sabes que todo sí, eso, ya ahora en el DSM-5 es eso autismo. cambió. Trastorno del espectro autista. Sí, ya. Sí, antes el Asperger era otra clasificación, Exacto. pero ya Están está. juntos. Sí, ya en el DSM-5 ya. Pero imagínate, hace 30 años, cuando lo llamaban de esa manera, los padres se preocupaban por el futuro. Y todavía al día de hoy, una de las grandes preguntas que los padres tienen o de los grandes temores, ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Sin embargo, un niño trabajado desde temprano, Ok. diagnosticado, y cada área, porque cada niño tiene una necesidad diferente de trabajo. Yo puedo ser testigo y decirle que yo tengo jovencitos que están ahora mismo graduados de universidades Excelente. prestigiosas del país, que me reservo el nombre, Ok. pero graduados de ingeniero en software. Tengo Excelente. a exalumnos graduados en universidades como, ¿cómo se llama esto? Lo de los animalitos. Veterinario. Veterinario. Qué bien. Yo conozco médicos que han sido otro- graduados médicos. ajá, tengo con medicina. otro Ujú. ejemplo que está firmado internacionalmente en pelota. Oh, wow, felicidades. O sea, hay esperanza. Así es. Y ese es el mensaje que le quiero decir. Tengo reposteras, o sea, depende del área porque ellos tienen una facilidad también. Así como tienen áreas de trabajo, también tienen áreas de capacidades que son innatas, Así que es. se pueden trabajar y se pueden desarrollar. Y no solamente esas habilidades, llegan hasta un punto de que con la terapia, el área social, que es una de las áreas que más es afectada o que más necesita terapia, también se desarrolla. Ok. Y tú dijiste algo importante, esa intervención temprana. O sea, cuando a los padres, ¿verdad?, que nos están escuchando, si tiene esa duda de que tu hijo tiene algunos, ¿verdad?, ítems que no van de acuerdo al desarrollo, lo esperado de tu hijo, lo ideal es acudir a un especialista Ahí en el quería hacer la área. pregunta. Sí, pero hay... ¿Cuáles son las señales tempranas que uno puede identificar para darse cuenta que puede estar teniendo un niño con algún principio de autismo? ¿Y de qué edad? Exacto. Bueno, la edad puede ser al año y medio, a partir de ahí uno ve que el niño no tiene interacción social, que bien decía Virginia, se le llama por su nombre, no responde, tú le buscas que te mire a los ojos y tampoco tiene ese contacto visual, como bien decía, que se ven limitadas esas En el habilidades lenguaje. sociales. En el lenguaje tú ves, muchos padres se preocupan más Muy y simbólico. reconocen más cuando en los primeros años no ven que el niño dice papá, mamá, o que lo decían y luego hay un retroceso. Entonces ahí los padres tienen que, algunos dicen, bueno, es que yo hablaba como a los 5 años mi hija habló. Entonces algunas veces yo sé que le tienen temor a un posible diagnóstico y prefieren, ¿verdad?, escudarse en eso, y no lo culpo, no lo juzgo, pero lo ideal es, si tú tienes una espinita en tu corazón de que el desarrollo de tu hijo no va de acuerdo a lo esperado, buscar ayuda, porque la Exacto. intervención temprana, así como dice Virginia, es la diferencia. De hecho, como tú bien decías, Virginia, nuestros jóvenes y niños con trastorno de neurodesarrollo, con autismo, pueden. Y yo también soy testigo de eso. De hecho, tenemos el Centro Crecer del Fruto, el cual dirijo, está aliado a Abraza, que también es una fundación, y estamos haciendo un plan piloto en una universidad que me voy a reservar el nombre. Ok. Y tenemos un proyecto muy lindo que nosotros, el centro, apoyamos en la parte conductual, y ellos tienen 30 jóvenes en esa universidad y están siendo capacitados en diversas áreas para tener un trabajo. Entonces, decir Excelente. que ellos tienen habilidades, claro, hay que intervenir de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus, por así decirlo, debilidades. Entonces, de acuerdo a eso, intervenir, hacen su terapia conductual, terapia ocupacional de lenguaje, y vemos los resultados y sobre todo un apoyo en equipo. Hay algo interesante, sobre todo me recordé algo cuando Virginia hablaba de los chicos con autismo que ella ha tratado y que han logrado desarrollarse en diferentes áreas. Cuando tú analizas muchos grandes personajes de la historia, vas a ver que muchos de ellos tenían algún tipo de autismo. Inclusive muchos de los actuales, de los personajes más importantes en el mundo de la ciencia y de la tecnología, son autistas. Porque para nadie es un secreto que Bill Gates tiene autismo. Y también Mark Zuckerberg es autista. Y también muchos de los grandes inventores
O sea, dentro de lo que es la genialidad, también hay una especie de problema de autismo o de trastorno generalizado del desarrollo que va a la par. O sea, que a veces uno entiende, si tenemos a un genio o tenemos una persona con ciertas limitaciones, un cerebro más mórbido a una destreza y a una habilidad. Entonces, la pregunta que yo quiero hacer sería, ¿cómo uno como tú como especialista, puede identificar cuando hay un niño con que tiene autismo, pero que tiene un talento especial, que quizás puede desarrollarse en esa área y explotar y dar una sorpresa? Porque siempre se evalúa eso. Siempre se decía que era el Asperger, más o menos, el que puede mostrar como cierta tendencia a tener una habilidad en un área específico. Pero según yo he visto, hay casos que en cualquier tipo de autismo se puede encontrar un genio. Ok. De acuerdo a los estudios, se sabe que el trastorno espectro autista puede ser una comorbilidad con otro trastorno. Es decir, que puede tener una comorbilidad con altas capacidades. Entonces, también puede tener una comorbilidad con TDAH, con otro trastorno de neurodesarrollo. Pero cierto es que ellos se enfocan en cierto punto, por así decirlo. Y entonces, como su enfoque es tan, por así decirlo, centrado, entonces ellos obtienen muchas de sus capacidades a través de ese gran enfoque en algo que le gusta, porque ellos son muy selectivos a veces. Si le gusta, por ejemplo, yo tengo un jovencito que le gustan los aviones, él es excelente buscando todo referente a los aviones, cosa que yo no sé. Yo tengo otro jovencito que le encanta, el periodismo, y es bueno en periodismo. De hecho, él se graduó de periodista. Entonces, ellos, si se enfocan, ellos pueden lograr obtener ya sea un título universitario, ya sea una certificación, pero es por eso, pero sobre todo porque se ha intervenido a tiempo. Ahí yo te iba a decir el diagnóstico. Exacto. El diagnóstico a tiempo y el trabajo a tiempo. Fíjate cómo ella utiliza la palabra varias veces, si se enfoca. Sí, sí. Pero ese enfoque viene de por un la trabajo terapia. ya Porque muchos antes. papás, por desconocimiento o porque es costoso en tiempo y en dinero, porque tengo que reconocer lo que demanda de tiempo y demanda de dinero, se tiran la toalla con la terapia. Cuando los padres le dan ese acompañamiento y hay ese enfoque, ellos tienden a tener una fijación o en algo en específico. Exacto, Y es. esa fijación en algo específico, por ejemplo, como es el caso de los jóvenes que yo he dicho, pues cuando yo vi que lo suyo era los software y la tecnología, pues automáticamente a mi niño desde temprano comenzamos a exponerlo a esa tecnología hasta que ahora es ingeniero en software. Sí. La niña que hablo que es que se fue por el área de repostería, es una delicia, y ella se autogestiona y se automantiene por eso. Pero tengo casos de que son los idiomas y con son 10 buenísimos los años idiomas. Sí. me habla 4 idiomas. Wow. Desde los 10 años. Entonces ahora esa chica, ¿sabe qué? Se dedica a ser traductora oficial, traductora legal, y desde su casa también tiene una gestión, pero porque desde pequeño se le dio la terapia correspondiente, se hizo el enfoque, se vio sus fortalezas, cuáles fueron, se desarrollaron conjuntamente con sus necesidades. Eso- y ese es el éxito. Últimamente, gracias a la técnica de neuroimagen, de poder ver el cerebro, hay zonas donde el cerebro tiene más protuberancia encefálica y neuronal. Por ejemplo, cuando murió Albert Einstein, a él le hicieron una hemisferectomía para ver su cerebro, y la zona del genio estaba en el lóbulo occipital. Entonces, ahí se encontró el genio Einstein para la ciencia. Hoy se hacen estudios también, así en niños, donde cuando tú le ves, por ejemplo, una zona más poblada de neuronas a un ser humano promedio, ahí puede estar la genialidad de ese niño. Y por ahí hay que estimular en esas áreas de destreza y de habilidades del desarrollo de la inteligencia. Si es, por ejemplo, en el lóbulo frontal o en el lóbulo temporal, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con las habilidades de la expresión y eso, pues por ese lado es que hay que trabajar con ese niño para que ese niño desarrolle ese potencial, si al mismo tiempo tiene el interés en esa área, porque esa es otra cosa que hay que analizar bien. Tú sabes que yo, y perdona que te interrumpa para aprovechar, yo siempre le digo a los padres, no importa cualquier niño, los padres muchas veces nos centramos en la debilidad. Las debilidades se tienen que trabajar, pero desde mi punto de vista como psicóloga, como educador y como madre y como ser humano, ok, vamos a trabajar las debilidades,
pero el potencial debe de ser también trabajado y aprovechado, porque ¿de dónde yo voy a anclar mi éxito? ¿De mis debilidades o de mi potencial? Sí. Entonces muchas veces ahí nos confundimos y debemos de anclar en ese niño, como en cualquier otro niño, en sus habilidades, más que en sus áreas de Interesante. trabajo. O sea, que hay que enfocarse más en ver las habilidades y desarrollarlas. Así es. Sí. Pero estamos hablando también de la parte de los padres, cómo los padres se enfrentan a estos. Y Virginia mencionó algo, que es un trabajo muy arduo y cansado y económicamente a veces devastador para muchos padres que no pueden llevar estas terapias. Entonces, ¿cómo ellos van a trabajar desde casa también este tipo de cosas, este tipo de niños o este tipo de situación que están enfrentando? Excelente pregunta. Es importante que el padre, ¿verdad?, se lleve de los consejos y las recomendaciones de los especialistas, porque van a tener varias necesidades. Pero ¿y si no enfocarse- tiene para ir a la consulta? Posiblemente, pero hay muchos recursos ahora mismo en diferentes redes y, bueno, algunos recursos que nosotros le podemos dar. Si ese padre que está ahí, ¿verdad? Y empatizamos con él, que posiblemente no tenga y esté afanado, preocupado porque no tiene cómo llevar a su hijo a terapia. Bueno, recomendaciones para él, visuales. Nuestros jóvenes y niños con trastorno de neurodesarrollo son muy visuales. Entonces, si aún el niño se frustra por un cambio de actividad a otra, que suelen ser muy rutinarios, entonces lo ideal sería hacerle una rutina visual de actividades que hacen el día, ya sea me levanto, voy al colegio, luego llego del colegio y voy a estar en la casa y así. Entonces, esos recursos usted lo puede buscar a través de, hay una página muy importante, Arasac, hay recursos visuales, apoyos visuales, porque, como bien decía al inicio, tienen alteraciones en el lenguaje, entonces le cuesta comunicarse. Entonces, apoyarse en visuales, algunas veces los padres dicen, bueno, si apoyo mucho en visuales, posiblemente no va a verbalizar, pero no tiene nada que ver, sino que esto puede ayudar con las rutinas, con el conocimiento de una u otra actividad para que el nivel de frustración pueda bajar. Pero también ese padre que no puede asistir a sus terapias, ahí está importante, les recomiendo que vaya al CONADIS. El CONADIS tiene una certificación importante que todos los padres que tienen hijos con trastorno de neurodesarrollo o algún tipo de discapacidad tienen que ir al CONADIS, por favor, un llamado, porque están dando esas certificaciones y posiblemente un apoyo. Entonces, ese padre que tú dices que es una realidad, porque sabemos que las terapias, nosotros como profesionales, bueno, trabajamos para ver ese niño dar frutos, como yo digo, y adquirir habilidades, pero también sabemos que hay padres que no pueden costear eso. Yo tengo un ejemplo de terapia bajo costo, hay padres que ni eso pueden, ¿verdad?, llegar a eso. Hay fundaciones también que se puede buscar, pero el CONADI está haciendo este llamado para que todos los padres puedan habilitarse, tener ese certificado y posiblemente una ayuda y un apoyo. Tú sabes que yo creo mucho en el padre informado, en el padre que se informa, en el padre que va buscando información a través de las redes, Sí, de claro. cómo trabajar y a partir del amor ayudar a su hijo. Pero no deja de ser cierto la pregunta y la inquietud que tenemos. Hay padres que no pueden llegar ni siquiera a esas terapias es bajo cierto. costo. Yo, como soy creyente, también tengo, al igual que tú, una cierta cantidad al mes que yo doy de terapia a bajo costo, por debajo de lo que yo usualmente cobro, como una cuota de mi diezmo, de mi tiempo, de mi sabiduría. Date lo que tú tienes. Por gracia, lo que por gracia recibiste. Ajá. Pero independientemente de eso, sí quiero que este programa haga un llamado. Hace tiempo que yo vengo hablando de que el gobierno debe de auspiciar y debemos nosotros como dominicanos exigir que la salud mental tenga una mayor cobertura gratuita Totalmente. para aquellas personas que no pueden pagar los servicios, no solamente en el área del espectro autista, sino en todo lo que es salud mental. Y en eso debe de incluir, porque hay países desarrollados que esos niños con ese diagnóstico, los papás son apoyados, porque la verdad hay que decirla, es costoso para la familia. Cuando te dan un diagnóstico como este, en los bolsillos de esa casa se afecta y cambia La el dinámica. entorno y la dinámica Cara de la toda terapia. la familia. Y no todo el mundo Que se puede quedan pagar
lo que cobra o lo que cobramos un psicólogo, y por lo general estos niños en un principio llevan hasta 2 terapias a la semana. Y algunos de ellos, si vienen con otra, acompañado con otro, a veces hay hasta que medicarlo. Así es. Entonces es costoso. Entonces no debemos dejar de aprovechar un llamado a la nación de que aunque tú no tengas un familiar dentro del espectro autista, tú seas de los que te levante y que comencemos a exigir mayor cobertura, que tengamos en los hospitales públicos más psicólogos preparados en las diferentes áreas para que se pueda asistir de manera gratuita. Los hay y se han incrementado los psicólogos, pero independientemente no hay la cantidad necesaria para que tú puedas tener una cita y que te la den con el tiempo que tú la requieres como paciente, sino que como son pocos, te la ponen cada cierto tiempo, muy largo, y esas terapias no funciona para no nuestros funcionan. niños. Así que es importante que sí mencionemos eso. Excelente. Una pregunta, ¿de dónde que viene la prevalencia, la incidencia tan alta de casos de autismo? Bueno, una pregunta que está en la palestra, porque hace poco el presidente de los Estados Unidos, junto al Gabinete de Salud, había comentado que posiblemente es por la ingesta de Tylenol en las madres cuando está embarazada. A lo cual yo tengo varios años estudiando, tengo más de 11 años y hay muchos estudios por años, ¿verdad?, sobre el autismo, que todavía no da una razón por la cual el autismo es un trastorno. Pero sí es cierto, hay genes. Hay una variable que se identifica mucho. No sé. ¿Cómo cuál? En la edad. A la hora de casarse. Bueno, Eso era una de las variables. Y la hora de tener hijos. La edad para tener esos hijos. son algunos mitos. No, algunos mitos no. Yo leí en un estudio acerca, no solamente con el autismo, de la edad para tener los hijos. Las personas que se casan entre los 50 y pico, 40 años, tienen de cada 1000 nacidos una oportunidad de traer un niño con autismo o con algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo. Eso es un estudio de la Universidad de Filadelfia. Pero déjame explicarte. No estamos algo. diciendo que es la Al causa, día de hoy, que creo que 30 de octubre de 2025, no hay ningún estudio que diga que certifique la razón verdadera de por qué. Por eso mencioné, por eso dije una variable. No dije porque es multicausal. El autismo es multicausal. Ahora estoy diciendo, porque como estamos hablando del tema de orientar a los padres y a las parejas que no tengan sus hijos muy tarde, porque es claro, los estudios lo dicen, que hay probabilidad de traer a un niño con algún tipo de condición cuando se tienen los hijos a una determinada edad. Por eso yo traje el dato. Bueno, a esos padres que quieren tener hijos a esa edad se pueden hacer algunas que otras pruebas. Se hacen estudios y pruebas, pero no es una realidad porque todavía no tenemos, así como dice Virginia, un diagnóstico, bueno, per se, ¿verdad? Que diga, por esto es. No. Hay muchas conjeturas y muchas variables que se están estudiando. Que Esa es bien, una. Porque sea eso, la vacuna también era parte de que eso también. No, dicen que la vacuna lo aumentó, pero tampoco no hay ningún estudio que demuestre qué pasó. Dicen también que si una mujer joven con un hombre mayor por el esperma. Hablan también de que si el consumo anterior o no de droga. El consumo de droga. O sea, hay muchas variables. Bueno, los teratógenos son creadores de muchas causas de problemas. Pero psicológicos. Las drogas están muy conectadas con eso. Y también el problema de la mala nutrición fetal. También eso puede pero hasta el día de hoy no podemos decirle a quienes nos están escuchando el autismo, la razón de por lo cual usted tiene un niño dentro del espectro autista es esta, porque hasta el día de hoy no hay ningún estudio. No, es que dentro de la salud mental, la gran mayoría de patologías son multicausal, pero sí hay variables identificables en lo que a uno le corresponda. Es bueno ponerlas sobre la mesa para que la gente se cuide y para que la gente vaya haciendo conciencia, porque aunque no tengamos directamente per se la causa que trae consigo ese problema,
mientras la gente más tiene conocimiento de las posibles causas. Bueno, también pues se mejor cuidan, se pueden cuidar, Se ¿verdad? cuidan Antes de... todavía. A mí me encanta que estamos entre psicólogos y es una conversación amena y cada quien está, bueno, exponiendo sus estudios, lo que ha hecho y me ha encantado estar aquí. A nosotros también nos ha encantado tenerte aquí, Francina. Y lamentablemente nosotros vamos a culminar ya, porque... Pero no hoy- vamos a cerrar Claro. sin darle la oportunidad a ella a que dé a esos No padres. solamente eso, sino aparte de eso, antes que tú lo digas, es para que menciones también esa actividad, para que los padres también vayan y conozcan un poquito más sobre todo el trabajo que tú estás haciendo y lo que está haciendo tu centro. Pero también dale ahí. Dar lo que está haciendo tu centro, lo que estabas, cómo lo estás trabajando, pero también darle un mensaje de aliento a esa comunidad de padres y no solamente padres, abuelitos. Yo que manejo Ay, esos, sí, los abuelitos hay vienen tías, con sí. con unos niveles de ansiedad. Horrible. Hermanos que quizás nos están escuchando, un mensaje de aliento dentro de lo que sería un diagnóstico como este. Así es. Bueno, mis redes sociales me pueden conseguir a través de Instagram, Crecer y Dar Fruto. Y también a través de mi página web, Crecer y Dar Fruto. Bueno, me pueden buscar también. Yo tengo mi red así también, Francina Paniagua. Y estoy a las órdenes y he visto muchos niños crecer, dar frutos a través de la intervención a tiempo, adquirir habilidades maravillosas. Es decir, que si tú conectas, tú como padre, como abuelo, conectas con tu hijo, podemos ver desarrollar muchas habilidades. Antes que tener una condición del neurodesarrollo, en este caso de autismo, es tu hijo, es tu nieto, es tu sobrino, conecta con él, juega. Bueno, eso para mí es lo más importante. Yo como psicóloga, la conexión no se improvisa. Y si tú no te conectas con tu hijo, aún a pesar de darle toda la intervención terapéutica posible, no sirve de nada. Lo importante es conectar a través del amor, a través de la fe. También es muy importante y seguir adelante porque sí ellos pueden crecer, ellos pueden dar fruto en habilidades, una red de apoyo y sobre todo fe en Dios. Así que muchas gracias y estoy a la orden. Y antes de yo despedirme, quiero decir que el camino del autismo no se recorre con prisa, sino Sí, ¿no? con fe, amor y paciencia. Así es. Muchas gracias. Esto fue Entre Psicólogos. Bye, bye.